Muy bien, les doy la bienvenida. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy estaremos revisando las sesiones 29 y 30 y estamos empezando justo la semana número 8. ¿Okay? Venimos de hacer el examen bimestral, estamos cerrando algunos temas y entonces hoy estaremos empezando justo una nueva unidad. Esta nueva unidad es la unidad 4, que habla sobre métodos de integración. En particular, lo que queremos dar hoy es una pequeña introducción, así como el repaso de integrales o métodos de integración que ya conocemos. ¿Okay? Entonces, quiero ver un breve repaso sobre cuáles son los mejores métodos de integración, qué es un método de integración y métodos de integración que ya revisamos. ¿Okay? Quiero resolver algunos ejercicios. En específico, hoy vamos a ver 15 ejercicios, de los cuales yo resuelvo 10 y ustedes se quedan otros 5 para poder resolver y subir como actividad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer durante revisar los métodos de integración. Como saben, como menciono, como bien saben, durante las primeras 3 unidades, la unidad 1 fue la primitiva, unidad 2, integrales definidas, unidad 3, aplicaciones de la integral. Justo durante estas 3 unidades nos enfocamos mucho en ver para qué servía la integral. Y para este momento ya sabemos para qué sirve la integral. Entonces nos faltaría empezar ya a poder resolver integrales cada vez más complejos para así ver aplicaciones cada vez más complejas, ¿ok? De mayor aplicación. Entonces, justo lo que quiero hacer es revisar la forma o la manera de resolver integrales que sean un poco más complejas, ¿ok? Entonces, ¿qué son los métodos de integración? Bueno, como bien sabemos, obtener una primitiva es obtener una función que al derivarla me va a dar mi integral. Eso ya lo sabemos. Entonces, ya sabemos por ahí obtener las integrales. Me parece que ya nadie tiene problemas para saber cómo obtener una primitiva básica. Y entonces el problema ahora sería obtener primitivas, pero de funciones que no sean tan sencillas. Me parece que por ahí alguien tiene un audífono, un micrófono activado. No lo logro detectar, pero si pudieran silenciarlos, me ayudarían bastante. Muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, una primitiva es una función que cuando yo la derivo me da la integral. Entonces, o mi función original. Lo que yo quiero hacer es poder obtener primitivas de funciones cada vez más complejas. Cuando yo encuentro técnicas que me ayudan a integrar funciones que son muy complejas, a eso le llamo métodos de integración. A técnicas que me ayuden a obtener primitivas, pero de funciones que están multiplicándose, que están dividiéndose, que están juntas entre distintos tipos de funciones que a simple vista no se les ve una solución directa. Entonces, para eso tenemos los métodos de integración. ¿Cuántos métodos de integración existen? Existen alrededor de 12 métodos de integración. Yo quiero revisar estos 9 que les presento. Quiero revisar cambio de variable. Es un método que ya hemos visto, ya hemos trabajado con él. Funciones trigonométricas, sustitución trigonométricas, toda esa primera columna son métodos que ya tal vez no dominan, pero al menos sí ya conocen. Después vamos a la segunda columna, la columna de en medio, que dice por partes, ya conocido tablas de integración y fracciones parciales. Lo pongo así porque para poder integrar por partes o por fracciones parciales necesito ya dominar las tablas de integración. Entonces por ahí vamos a revisar qué es el método por partes y fracciones parciales. Esos métodos no hemos hablado nada de ellos. Me parece que algunos de ustedes ya los habrán escuchado, pero al menos en el curso son nuevos. Y la tercera columna ya se refiere a integrales cada vez más complejas, que son potencias de funciones trigonométricas, que también es identidades trigonométricas, expresiones cuadráticas, que también se puede resolver con sustitución trigonométrica y sustituciones varias. ¿Okay? Entonces son esos los 9 métodos de integración que yo quiero revisar alrededor de esta semana y la que sigue, poniendo especial detalle en cada una de ellas. ¿Okay? Entonces eso es lo que quiero hacer durante esta semana y media. ¿Vale? Hago hincapié en sustitución trigonométrica porque justo hubo muchos errores y al tener justo el de arriba que se llama funciones trigonométricas y abajo sustitución trigonométrica, creen que es lo mismo.
Recuerden que funciones trigonométricas se resuelve con identidades, con una tabla de identidades. Estos dos que tengo aquí se resuelven con identidades, con tablas de identidades, ¿ok? Funciones, necesito una tabla, tablas de integración, pues el mismo nombre lo dice. Entonces, estos que están aquí, por favor, hagan una anotación muy grande diciendo funciones trigonométricas corresponde a lograr encontrar una identidad que satisfaga la relación. Entonces, funciones es mediante una tabla. Mientras que sustitución es cuando tengo expresiones cuadráticas, diferencias de cuadrados y tengo que usar el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Entonces, por favor, no quisiera que volviera a existir esa confusión, puesto que son cosas muy diferentes. ¿Okay? Funciones funciona mediante tablas, mediante identidades, y sustitución funciona mediante teorema de Pitágoras. Hay, son dos cosas diferentes. Incluso sustitución trigonométrica es cuando mi integral contiene cuadrados, pero no contiene senos ni cosenos. ¿Okay? Contiene cuadrados, contiene raíces, pero no contiene ni senos ni cosenos. ¿Okay? Entonces hago la aclaración de sustitución trigonométrica, ya la veremos después, pero hago la acotación de una vez diciéndoles que por favor por ahí repasen el teorema, porque si llegamos a la semana 8, a la semana 10 y ustedes no dominan el teorema de Pitágoras y ni siquiera saben qué es, entonces va a haber complicaciones. Entonces el teorema de Pitágoras, que justo aquí dice sustitución trigonométrica, habla sobre cuando tengo diferencias de cuadrados. Diferencias de cuadrados es un número al cuadrado más o menos otro número al cuadrado. Haciendo hincapié en que si yo quisiera C, sería A más B al cuadrado. Si yo quisiera A, sería C menos B al cuadrado. Si yo quisiera B, sería C menos A al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esas serían las formas de encontrar integrales con la ayuda de sustitución trigonométrica. Entonces, observen cómo no tiene nada, aquí no veo ni senos ni cosenos. Entonces, no hay manera de que confundan identidades trigonométricas con sustitución trigonométrica. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Lo otro es identidades, es hacer, buscar en una tabla, y en este es reemplazar mis valores por senos y cosenos, ¿ok? Eh, Aquí pongo una pequeña serie de pasos sobre cómo ustedes, cada que vean un integral, al menos en este curso, cómo podrían intentar ver de qué manera se resuelven. ¿Ok? Lo primero es tener una tabla de integrales. Si ustedes entran a Blackboard, justo en la parte de contenido semanal, por ahí van a encontrar las tablas de integración para que las puedan tener. Entonces, número uno, si están haciendo un examen, una prueba, un ejercicio, tengo que tener mis tablas de integración en el celular o impresas para poder comparar en todo momento. Entonces, la primera forma, el primer paso sería poder comparar con tablas de funciones inmediatas o de primitivas. ¿Okay? Entonces, esas tablas ya las tienen, pueden ir y comparar. Después, si ya vi que no están dentro de mis tablas de integrales, el siguiente paso sería ver qué tipos de funciones están adentro del integral. Entonces ya habíamos visto los tipos de funciones, los conocen ustedes, existen polinomios, existen funciones trascendentales, existen racionales, existen trigonométricas. Entonces ustedes la revisan y ven si simplemente es una suma y resta de dos variables, si a lo mejor tengo una diferencia de cuadrados, etcétera. Ustedes revisarán mediante la observación qué tipo de función es la que está adentro del integral. Muy bien. Si aún así, cuando ustedes reconocen la integral, es una combinación de varias, o sea, parece un polinomio, pero abajo también hay un tal, o es una mezcla de varias, entonces ahí ya no nos concentramos en el tipo, sino en la forma, que sería el tercer paso. La forma me dice que si es una división, una multiplicación, una suma, una racionalización, etcétera, tengo dos objetos multiplicándose, lo que sea, entonces no me preocupa que sean, ya puede ser una trigonométrica y una algebraica, a lo mejor, pero ya me preocupo por qué operaciones están haciendo entre ellas. Entonces, primer paso, inmediatas, segundo paso, el tipo de función, tercer paso, en qué forma está estructurada
la integral. Y después hay que entender que la mayoría de las integrales complejas no se van a resolver solamente con un método de integración, sino que van a requerir al menos dos, y ya lo hemos visto, por ejemplo, sustitución trigonométrica, que es esta donde reemplazo por el teorema de Pitágoras. Normalmente tengo que cambiar a senos y cosenos y después tengo que hacer un cambio de variable. Entonces, para poder aplicar sustitución trigonométrica, ya debo de dominar cambio de variable. ¿Ok? Entonces, es por eso que yo quiero que al menos inmediatas, cambio de variable y identidades sean cosas que ustedes dominen. ¿Ok? Muy bien. Ya que vieron los pasos, ahora sería importante tomar algunas consideraciones. Todos los ejercicios, todas las integrales, normalmente tienen la expresión lo más sintetizada posible. Significa que va a estar lo más ordenada posible en algunos casos. Es su deber poder estructurarla de una forma que pueda ser fácilmente integrable. ¿Ok? Entonces, aquí dice, es importante considerar que siempre hay que hacer toda el álgebra necesaria hasta desarrollarla y poder llegar a la estructura normal, a la que podemos trabajar nosotros. Esta, por ejemplo, que está aquí, yo la podría hacer mediante cambio de variable, y a lo mejor me tomaría unos pasos. Pero si la desarrollo, la hago mediante inmediatas y no requerí de hacer tanto esfuerzo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es una muy sencilla, un ejemplo muy básico, pero la idea es, si tú haces todas las operaciones o la acomodas de forma que te convenga, entonces ya vas a poder hacer un método de integración. No crean que todas las integrales ya se les dan diseñadas para que ustedes las puedan integrar. En su mayoría ustedes las tienen que acomodar para encontrar la forma y que sea más fácil de integrar. ¿Okay? Entonces, esa consideración de todas maneras la voy a estar repitiendo varias veces porque van a ver que hago, que descompongo la función, como que cambio una variable por otra, etcétera, con el afán de que quede de una estructura que sea más fácil para mí de resolver. ¿Okay? Claro está que cada uno de ustedes puede resolverlo de maneras diferentes. A lo mejor una estructura me conviene a mí, pero alguien más ha dominado por mucho tiempo otra técnica, entonces la puede integrar de esa manera. ¿Ok? No hay un solo camino para poder integrar. ¿Qué quiero hacer durante las sesiones de hoy? En primer paso, repasar integrales inmediatas, poder revisar que ya estén dominadas, que no haya ningún problema, que las integrales inmediatas, como habíamos mencionado en clases anteriores, puedan resolverse en 1 minuto, 2 minutos, exagerando. Una integral inmediata debe poder ser contestada. Después quiero revisar ejercicios de cambio de variable. Los ejercicios de cambio de variable sí ya tomarán alrededor de 5 minutos cada uno, dependiendo de cuál sea el nivel de complicación. Va a tardar el tiempo y ya en un tercer momento quisiera revisar problemas de identidades trigonométricas o de sustitución trigonométrica. ¿Ok? Entonces, esta sería la secuencia que llevaríamos en la sesión de hoy. ¿Ok? Vamos a empezar con las integrales inmediatas. Entonces, la primera, primero les menciono o les recuerdo que las integrales inmediatas están separadas en bloques. Existe un bloque de algebraicas, básicamente son las inmediatas, son las que ya conocemos, las que siempre hemos hecho, siempre que vea un x a la 4, pues ya en inmediato es x a la 5 sobre 5. Me parece que con esta ya la memorizaron, ya no tiene ningún problema. Siempre que vea integral de d de x, va a ser x. Las trascendentales, esta que siempre se les olvida, d de x sobre x, donde arriba es la derivada y abajo tengo mi función, siempre va a ser logaritmo de x. Esta es de las más importantes porque siempre se intentan resolver cambio de variables con esta integral, con este método. ¿Okay? Después tengo otra que es e a la x, va a ser igual a e a la x. Observen que al final se está multiplicando por la derivada de x, que es 1. Entonces, no se ve el 1 porque no se coloca, pero ahí debería de estar. Y otra que casi nunca se ocupa, pero que es importante mencionarla, sería cuando tengo una constante elevada a una variable. ¿Okay? Entonces, en este caso ya se ocupa esta función. No pongo la de senos y cosenos, hay hay una forma rápida de poder encontrar las integrales y diferenciales de los senos y cosenos. Te comento, Rubén, que no hay necesidad de pasar asistencia en manera automática. En cuanto te conectes, se registra tu asistencia en Teams. Entonces no hay necesidad. Si quieren, ahorita les muestro
la forma en la que se registra, pero me parece que ya se los había mostrado por la semana 4, pero sí es necesario que ingreses con tu cuenta institucional para así poder tener la asistencia. Nada más, si quieres, ahorita reviso si es que estás. Si en la lista que les mandé aparecían en rojo con que no han tenido la asistencia, es porque probablemente no los tengan. De todas maneras, ahorita tomo un tiempo para mencionarles lo de la asistencia, si es que hubiera dudas, y si no, lo tratamos en lo particular, Rubén, y ya te comento cuál es la cantidad de asistencias que tienes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a intentar integrar. Entonces, las integrales trigonométricas también ya las conocen. Estas acá abajo serían las únicas que quiero que observen, la de la tangente, que es el logaritmo de secante, y la de secante cuadrada, que es la tangente. Siempre que me den una integral, por ejemplo, me dan la integral de la secante cuadrada, es la tangente. Entonces yo puedo hacer la suposición que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Yo siempre puedo ir de un lado a otro. Por ejemplo, aquí la derivada del menos coseno es el seno. Bueno, ahí dice es seno. Que la derivada del coseno es el seno. ¿Okay? Y entonces aquí también la derivada del logaritmo de la secante va a ser la tangente. Siempre es importante porque en algunos métodos requerimos tanto de la derivada como de la integral. Entonces observen estas últimas dos, no sé si ya las tenían y si no, es importante que las consideren para los ejercicios posteriores. Pongo la primera integral. La integral es 6x más 1. Es una integral muy sencilla. Y como les mencionaba, ustedes incluso esta integral la podrían hacer sin problemas, de forma mental, y resolverla. ¿Ok? Quedaría como 6x cuadrada sobre 2 más x más c. Como veo el 6 sobre 2, entonces simplemente puedo hacer esa división quedándome como 3x cuadrada más x más c. Observen que primero la separé y después obtuve la integral de cada una y al final, como no me dieron límites ni superiores ni inferiores, le tuve que agregar la c. Entonces, ahora sí ya vamos a empezar a combinar. Hay veces que voy a dar integrales definidas, otras indefinidas, pero siempre para aprender integral siempre va a ser mejor las indefinidas. Entonces, esta estaba muy sencilla, 6x más 1, espero que la puedan hacer, no tiene nada de complicado. Continúo con otra integral. La siguiente integral sería 8x a la 7 más 6x a la 5 menos 5. Y entonces para Profe, integrarla... ¿Sí te escucho? profe, Sí, te me escucho. acabo de unir, ¿no? ¿Me podría repetir, por favor, el pasado para agarrarle la onda? Te repito el anterior, claro. Entonces voy a quitar esto. Entonces, la idea es, tengo mi integral, tengo 6x más 1, 6x más 1, y entonces siempre que yo vea una suma o una resta de dos elementos, como pueden ver, cada uno está separado, nada lo une al otro, no están ni a una potencia, ni lo están dividiendo, entonces los puedo separar como la integral de 6x del primer elemento más, este más pasa tal cual, la integral del segundo elemento. Esto lo hago solamente para recordarles esa propiedad, pero si no, de forma inmediata ustedes podrían integrar 6x al cuadrado sobre 2 y la integral de 1 pasa como x. Entonces me queda 6, x al cuadrado sobre 2 más x, proviene del 1 y el siempre en 2. Entonces ahora sí puedo hacer mis operaciones. 6 entre 2 me queda como 3x cuadrada más x más c. ¿Okay? Entonces este sería el resultado. ¿Okay? Como les comento, la pueden hacer de forma inmediata desde aquí arriba o hacerlo paso por paso de forma más estructurada y llegar al resultado. ¿Okay? Este paso que está en medio lo podrían omitir, pero al final van a llegar al resultado final. ¿Sí queda claro, Fidel? Sí, profe, ya la entendí, gracias. Perfecto. Muy bien, continúo con la siguiente. Ahora tengo otra vez otra integral. Veo que tienen operaciones, no hay ninguna potencia, no hay ninguna división, no hay raíces, no hay nada. Entonces, puedo considerar que cada elemento lo puedo separar mediante integrales. ¿Okay? Entonces, me quedaría, observen cómo puedo sacar el 8. Saco el 8 y me queda integral de x a la 7. Saco el 6, integral de x a la 5. Saco el 5 y me queda integral de 1 a la d de x. Vuelvo a lo mismo. En este momento les coloco el 1 de dx, pero ustedes saben que lo podría omitir
y quedaría integral de d de x, como lo mencioné en las funciones anteriores, en la tablita con la que empezamos, ¿ok? Entonces, este 8, este 6 y este 5 bajan normal, sin hacer nada, y lo único que integro serían el x a la 7, el x a la 5 y el x, quedándome como x a la 8, x a la 6 y x, ¿ok? Y ya, me parece que no hay ningún problema. Si lo hubiera, me lo comentan, pero me queda de esta forma. Ya solo me queda hacer las divisiones, la parte de aritmética, 8 entre 8, 6 entre 6, quedándome un resultado final de x a la 8 más x a la 6 más 5x más c. Ese sería el resultado que me quedaría de esa segunda integral. ¿Ok? Muy bien, continúo. Vamos a Oiga, tener profe, Sí, te escucho, claro. en la anterior es menos 5, ¿por qué queda el Tienes más? razón. Error. Ahorita lo corrijo. Sí, Perfecto. sí, pero tienes toda la razón. Aquí debería ser un menos pluma. Sí, porque este signo pasa tal cual, no debería de haber cambios. Entonces, ahí está. Muy bien. Gracias, compañero. Continúo. Y entonces seguimos con la integral de 4x a la 3 más seno de x. Observen que ahora ya tengo una algebraica, esta es una algebraica, y tengo una trigonométrica, pero no hay ningún problema porque no hay ninguna potencia, no hay ninguna raíz y no hay división, entonces las puedo seguir separando. ¿Okay? Entonces las separo y me quedaría como 4x a la 3 más el seno de x. ¿Okay? Entonces, x a la 3 es una muy fácil, me quedaría como x a la 4 sobre 4. Y si quiero pasar de las integrales y derivadas, yo sé que la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, su integral va a ser el menos coseno. Entonces, simplemente, aquí otra vez, disculpen, aquí otra vez sería menos coseno, pluma, menos coseno, coseno de x. Ok, x a la cuarta, el cuarta se fue, ya ni siquiera lo pongo porque sé que se va a eliminar con ese 4 que está ahí. Si quieren que haga todo el desglose, lo puedo hacer. Este 4 se va a ir con el 4 que pasa dividiendo. El menos se conserva porque es de, ahora sí, la integral y cambio la función con ¿ok? Y hago el ¿ok? Entonces, esa sería la siguiente. Continúo con un cuarto ejercicio que dice seno de 3x. Seno de 3x. Ya les he mencionado, esta integral se puede hacer por cambio de variable y justo ahorita la vamos a repetir por cambio de variable, pero si la quisiéramos hacer de forma inmediata, lo que tengo que hacer es derivar y pasarlo como una fracción. ¿Okay? Entonces, en este caso, el seno cambia por menos coseno, el 3 pasa tal cual, pero este 3 lo tuve que sacar y pasar en forma de fracción. ¿Okay? Entonces, por eso me queda menos un tercio del coseno de 3x más c. Entonces, esta sería la función que me queda como resultado y que más adelante voy a intentar hacer mediante cambio de variable, puesto que es una muy sencilla. Terminamos con a la 4x. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la función trigonométrica. Yo sé que la integral de e a la x es la misma e a la x, pero voy a agarrar este 4 porque es la derivada de 4x y lo voy a sacar como una fracción, quedándome un cuarto de e a la cuarto x. Significa que si yo derivo esto, cuando yo derive esta, baja el 4 se va con el entre 4 y me quedaría e a la 4x tal y como está aquí. ¿Okay? Entonces, estas son muy fáciles de comprobar, esta y la anterior, de comprobar mediante derivándola. Si yo derivo mi integral, mi resultado, mi primitiva, si yo la derivo, me debe de quedar lo que tenía antes adentro de mi integral. Si esto, me debería quedar esto de... Entonces, lo mismo pasa en esta que tengo aquí. Si yo derivo esto, forzosamente me debería de quedar la función que era antes, que la que está adentro de la integral. Eso es algo básico. Muy bien. Muy bien, esos fueron los ejercicios de integrales inmediatas. Ya está la presentación justo en Blackboard, por si lo quieren revisar con más calma, para que lo puedan consultar y no tengan problemas. ¿Okay? Entonces,
ya lo pueden revisar, incluso si la descargan ahorita, ya la pueden ver. Vamos con el otro método que se llama método de cambio de variable. ¿Okay? El método de cambio de variable es algo que también se llama método de la sustitución, porque lo que se hace en este caso es agarras una variable y la vas a cambiar por parte de la función que tengas. Entonces, normalmente la variable que se escoge es la letra U o V. En general, nosotros hemos estado ocupando la U, pero puede ser cualquiera, la S, la H, la T, la W, etcétera. Nosotros ocupamos la U para cambio de variable y lo que hacemos es agarrar esa U y cambiarla por una parte de la función o de la expresión que tenemos en la integral. La cambiamos y de esa forma se vuelve más sencilla. ¿Ok? Vamos a demostrarlo justo con las integrales que sabemos resolver de forma inmediata. Estas integrales que están aquí las podemos resolver de forma inmediata y entonces por eso las voy a demostrar cómo se pueden hacer por cambio de variable. ¿Okay? Vamos a empezar con la 4, con seno de 3x. Entonces, si yo quisiera la integral del seno de 3x, primero tendría que encontrar mi nueva variable. Mi nueva variable va a ser u, y entonces lo que yo voy a hacer es agarrar lo que está entre los paréntesis, porque yo no quiero un seno de 3x, yo sé trabajar con seno de x, que es una integral inmediata. Entonces me quiero deshacer de ese 3x. Para deshacerme de él, lo voy a elegir como nueva variable. 3x es una parte de mi función, le voy a cambiar el nombre y le voy a reescribir como u. Lo que seguiría es, ya me olvido de esto y empiezo a trabajar sobre mi procedimiento de cambio de variable. Entonces me dice, hay que obtener la derivada de u. La derivada de u, como u es 3x, su derivada simplemente sería 3. Se elimina la x, ya saben derivar, entonces simplemente me quedaría como d de u es igual a 3 y en automático voy a colocar un d de x que me va a servir después para poder sustituir. ¿Ok? Entonces, u es igual a 3x, d de u es igual a 3 d de x. Muy bien, empiezo a hacer mis despejes para que me quede mi d de x solita, porque acá arriba no tengo 3 d de x, lo que tengo es solamente d de x. Entonces, por eso quiero que me quede tal cual, lo más exacto posible, para que sea fácil de integrar. Entonces, ya que tengo eso, empiezo a observar las similitudes. ¿Ok? Empiezo a observar cuáles son las similitudes. Por ejemplo, sé que 3x lo puedo reemplazar por u, 3x lo voy a reemplazar por la letra u, y d de x lo puedo reemplazar por d de u sobre 3. Entonces, ahí está con código de colores, y simplemente me quedaría ahí. Seno de u es igual a d de u sobre 3. Recuerden que este quedó así porque despejé el 3 y lo pasé del otro lado. ¿Ok? Entonces, ya que me queda así, me parece que Antonio ¿tienes alguna duda, Antonio? Bien, voy a continuar. Entonces, seno de u va a ser d de u sobre 3. Ya que lo tengo de esa forma, sé que me queda un tercio, el un tercio lo puedo sacar, creándome un tercio de seno de u. Seno de u ya la puedo integrar, porque simplemente veo mis tablas de integración, sé que la integral del seno de u es menos coseno, entonces me quedaría como menos un tercio del coseno de u, y ya resolví mi nueva integral, vuelvo a mi variable original, que era 3x. Antes, desde el principio yo establecía u como 3x, y entonces simplemente la vuelvo a poner, quedándome como menos un tercio del coseno de 3x más c. Es exactamente la misma que la que había obtenido en un inicio por integrales inmediatas. ¿Ok? Simplemente estoy ocupando esta para que observen cómo funciona cambio de variable, aunque también es uno que ya deberían de conocer. ¿Ok? Continúo. Finalmente conozco que sería esto y la puedo hacer de manera inmediata. Sé que el 3 pasa del otro lado, pero como fracción, y el seno pasa a menos coseno. Entonces, así me quedaría mi integral y ese sería el resultado final. ¿Ok? Vamos a continuar con la otra. La otra es el ejercicio número 5 de los 10 que voy a resolver el día de hoy. Entonces, la 5 es e a la 4x, integral de e a la 4x. Ya sabemos cómo se resuelve de forma inmediata, pero vamos a hacerlo por cambio de variable. Entonces, en el cambio de variable, escojo 4x, saco su derivada. La derivada de 4x sería solamente 4 y le agrego el d de x. Ya que lo tengo, lo puedo sustituir como una nueva integral. Y entonces 4x es u. Entonces voy a poner e a la u. D de x es d de u sobre 4, porque el 4 pasa del otro lado,
porque aquí no tengo 4 d de x. Yo necesito que sea exactamente igual. Como solo tengo d de x, entonces la despejo. Quito el 4. Ya que tengo mi integral, ahora sí ya la puedo sustituir. Y entonces me quedaría y d de x vale d de u sobre 4. Entonces ahí está el código de colores para que sea más fácil de reconocer. Ya las tengo y simplemente toca resolver mi nueva integral. La acomodo, recuerden, el 1/4 lo saco para que se vea mejor. Y entonces, si yo resuelvo mi nueva integral, la integral de e a la u siempre va a ser nuevamente e a la u. ¿Ok? Entonces, en esa está muy sencilla. Vuelvo a mi variable original, que u vale 4x, y me quedaría como 1/4 de e a la 4x más c. ¿Ok? Entonces, otra vez, la pueden hacer de forma inmediata o por cambio de variable. En este caso nos está tomando un poco más de tiempo hacerlo por cambio de variable porque lo estamos aprendiendo. Ya después nos va a tomar la misma cantidad de tiempo hacerlo de forma inmediata o por cambio de variable. De forma inmediata simplemente saco el 4, que es la derivada de 4x, y lo paso como una fracción, ¿ok? Como denominador. Muy bien. Entonces acabo de demostrar que el cambio de variable es exactamente lo mismo que hacerlo de forma inmediata, cada uno con su respectivo procedimiento. ¿Ok? Entonces, esos serían los casos de hacerlo por cambio de variable.